Situación de la mujer en el siglo XX. ¿Qué sucedió? Las mujeres fueron llamadas a asumir nuevos roles, al igual que el resto de la sociedad. A comienzos del siglo XX lo hicieron también las mujeres de clase media. El acceso a la educación se reflejó también en otras esferas, como el campo artístico-cultural, el profesional y más tarde la acción política. El 11 de mayo de 1935 se fundó el MEMSH. Con espíritu socialista, su programa tuvo un objetivo: la emancipación jurídica, económica y biológica de la mujer. Esperanza de vida. Recién nacido en Chile en 1920, tenía una esperanza de vida de tan solo 32 si fuera mujer. En la actualidad, por cada 1000 nacidos vivos, 7 niños mueren antes de su primer cumpleaños. El VAN para una mujer es de 81 años, para un hombre es 76. Roles de la mujer en el siglo XX. Los albores del siglo XX, las mujeres eran amas de casa, discretas, atrapadas entre corsés y cubiertos con ropas hasta la punta de los zapatos, o metidas en faldas de chintz con bufandas y alpargatas. Poco eran mecenas semicultos y muchos eran campesinos. Las dos primeras décadas del siglo XX, la época en que se vivió el proceso de la modernización chilena, una época de bastante aceleración económica, política y social. Cambios. Contexto. El estudio de la prensa nos permite constatar el lugar que las mujeres abrieron en el mundo público, y que los objetivos periodísticos destinados a circular en diferentes circuitos de opinión dan cuenta de una de las formas en que las mujeres se posicionaron en la sociedad, proporcionando nuevas perspectivas sobre este mismo proceso. El inicio del siglo XX es un punto clave para las publicaciones, ya que se diversifica tanto el origen social de quienes producen la prensa como los objetivos que persigue. La prensa constata con un espacio público que se vuelve más complejo al ser intervenido por nuevos sujetos sociales, donde las mujeres daban cuenta de su particularidad como sujetos femeninos en función de su género. Esta constitución no fue homogénea. Encontramos una diversidad de sujetos, femeninos definidos según el cruce de su género sexual con otra variable como clase social e ideología. Educación primaria y secundaria femenina en Chile. Tras el proceso independiente y una vez estabilizada la situación política en nuestro país, la Constitución del 1833 estableció la educación como uno de sus objetivos prioritarios. La temprana fundación del Instituto Nacional y la Universidad de Chile. La voluntad política del gobierno para la educación primaria masiva fue un reflejo de este interés. Sin embargo, como remanente de la colonia, el Estado descuidó la educación de las mujeres, estableciendo un sistema educativo exclusivo durante gran parte del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, pensadores como Domingo Faustino y los hermanos Miguel Luis impulsaron cambios en la educación primaria. Transformaciones se materializaron con la promulgación de la Ley General de Instrucción Primaria en 1860. Esta ley se estableció del papel de Estado como principal promotor de la educación y garantizó la educación primaria gratuita. Hacia 1880, intelectuales y educadores liberales alentaron al Estado a consolidar el sistema de educación primaria y secundaria, a tener un rango compromiso en la planificación y ejecución de las políticas educativas. A principios del siglo XX, el sistema educativo presentó nuevas demandas por parte de los docentes y de los grupos sociales emergentes. Su objetivo fue reformar el sistema educativo chileno, basado en una eficiente ley de educación primaria, obligatoria. Primeras mujeres universitarias. Junto a Loísa Díaz, los primeros graduados universitarios fueron Ernestina Pérez y Eva Quesada Acharán, quienes se convirtieron en cirujanos en 1887. Matilde Brendau y Matilde Trupp fueron las primeras abogadas licenciadas en 1892. Y Griselda Hinojosa, la primera químico farmacéutica licenciada en 1899. Con el cambio de siglo, el índice de escolaridad femenina registró un avance sostenido, posibilitando que más mujeres ingresaran a la universidad, preferentemente carreras como pedagogía, enfermería y servicio social. Sin embargo, disciplinas como la farmacéutica y odontología también se encuentran entre las más elegidas por mujeres. Roles de sujeción al padre, el esposo en Chile. La acción del Estado de Bienestar a partir del 1930, concentrándose en la constitución de familias nucleares a través de la acción
de las instituciones de protección social y políticas públicas, identidades de género reforzadas definido por los ideales de complementariedad y diferencia. De esta forma, la vivencia de masculinidad se definió a partir de su rol de padre y buen trabajador. En cambio, la mujer se redujo al modelo de madre y esposa doméstica. La masculinidad deseable, que atravesó los diferentes sectores sociales, se configuró a partir de dos ejes complementarios: virilidad, expresada en su sexualidad potencial como la fuerza física, y virilidad, relacionado con la respetabilidad social y familiar de los hombres. La acción de estos dos ejes se consolidó como experiencias para formar un hogar y trabajar para proveer. Es decir, un modelo masculino tradicional, aunque flexible, que hasta el día de hoy se mantiene, aunque con algunas transformaciones. Y aquí estamos presentando un gráfico de los oficios comparados con los hombres y las mujeres entre el 1900 hasta el 1930. La educación católica en comparación con la formación laical. El propósito de este artículo es describir el surgimiento del laicismo en Chile. La segunda mitad del siglo XIX, a continuación, destacan las figuras de esta línea en la primera mitad del siglo XX, sobre todo por haber contribuido la pedagogía de Dewey para el desarrollo educativo del país, superando influencias francesas y alemanas durante el siglo IX. Bien iluminada la labor secular y educativa. Lo anterior se complementa con la secular. Pensamiento presente en los premios nacionales de educación de este sector y relacionado con la pedagogía de Dewey son importantes exponentes de la educación pública de la segunda mitad del siglo, pasando en el país. En todo este proceso, la existencia con debates de representantes de sectores afines a la Iglesia Católica no estuvo extenta.